porque en todo esto hay que incorporar la capacidad de aprender. De los errores se aprende. Es una instancia más de aprendizaje. ¿Eh? Bien, veamos aquí. Nosotros vamos a comenzar a ver lo que son las tecnologías de acceso a Internet de última milla. ¿Sí? Inicialmente, cuando hablábamos de línea de transmisión, eran línea de transmisión alámbrica, la energía se guiaba a través de medios alámbricos, pero ya Tesla empezó a plantear la transmisión de la energía en forma inalámbrica. ¿Sí? Inclusive Tesla fue un poco más allá y habló de la energía libre y de poder aprovechar esa energía libre. Pero hoy la tecnología demostró de lo que Tesla planteaba. Si bien al principio se utilizaron estos medios alámbricos para enviar energía y esa energía para nosotros representarla como si fueran datos. ¿Por qué? Porque pudimos armar un código de transmisión. Al principio lo hicimos con el código Morse, luego pudimos enviar una señal analógica, modulada analógicamente, dentro de un medio físico de transmisión alámbrico. Y luego, como estas eran las redes preexistentes más difundidas a nivel planetario, se utilizó este sistema para enviar los datos, que son señales digitales. El teléfono, la voz humana, es analógica, modulaba en forma analógica para poder transmitir la señal dentro de un medio físico de transmisión alámbrico. Pero ahora nosotros tenemos que enviar señales digitales a través de un medio analógico. ¿Qué tipo de modulación utilizaré para realizar esa tarea? Ya lo han rendido. Espero que no lo hayan olvidado porque tienen que mantenerlo en su, en su memoria por lo menos hasta fin de año, ¿eh? Modulación digital. Muy bien. En la modulación digital, Pedro contestaste, ¿no? Gonzalo. Gonzalo. Sí. Bien, bien, Gonzalo. En esa modulación digital, ¿la portadora de qué tipo es? Analógica. Muy bien analógica. Y mi moduladora, Digital. digital. Eso tiene que quedarles sumamente claro. ¿Por qué? Porque justamente vamos a entrar en ese mundo analógico, transformando nuestra señal digital de banda base de nuestros ordenadores hacia una red preexistente de medios físicos de transmisión alámbricos, y la red preexistente más difundida era la de telefonía fija. Hoy las redes más difundidas son las inalámbricas y nosotros hemos ya estudiado lo que es 4G, WiMAX como tecnologías de transmisión inalámbrica y que va a ser incorporada dentro de lo que son las tecnologías de última milla. ¿Sí? Ahora, nuestra señal viaja a través de un sistema o una red de telefonía fija, la cual ya estudiaron, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos una red conmutada por circuitos en la cual tenemos que establecer la comunicación antes de transmitir los datos. ¿Sí? Entonces, inicialmente esta señal es una señal analógica, de origen analógico, la señal de banda base, y tenemos una portadora que nos va a permitir modular sus parámetros a partir de la señal moduladora. Y esto es lo que nosotros conocemos como telefonía fija, y desde nuestros domicilios hasta la central de conmutación vamos a tener un tendido, un medio físico de transmisión alámbrico, que vamos a denominar última milla. Entonces, nosotros ya conocemos los distintos tipos de sistemas telefónicos. ¿Se acuerdan? Tenemos las centrales locales, primarias, secundarias, terciarias. Esto involucraba que dos usuarios pertenecientes a la misma central de conmutación dialogan entre sí sin necesidad de hacer uso del resto de las centrales de conmutación, pero si cambiamos de
central local, ya vamos a tener que hacer uso de conmutación de circuitos con las centrales intermedias entre los dos dispositivos. Ahora, nosotros vamos a tener que establecer primero el enlace entre el origen y el destino. Cada uno de nosotros, los que tenemos telefonía fija, estamos abonados a una central local. Esa central local está definida por un número, cuyos primeros dígitos indican cuál es la central local a la cual yo estoy abonado, y los últimos dígitos indican qué usuario de esa central. Entonces, cuando yo disco un número para comunicarme con él, lo que hago es marcar el número de la central local de ese abonado, y los últimos dígitos identifican a cuál de los abonados estoy enviando o intentando establecer primero el enlace para enviar la información. Ahora, va a haber una secuencia en la cual se van a ir interconectando las distintas centrales intermedias. Fíjense en este gráfico que aparece acá. Van viendo cómo se va estableciendo la comunicación entre nodos o centrales hasta llegar a la central local del abonado destino. Y recién allí es que voy a establecer un enlace y luego transmitir los datos. ¿Esto cómo se realiza? Fíjense, yo voy a tratar de comunicarme con la central 4, voy a digitar los números, yo los puedo escuchar por tono, cada número tiene un tono determinado, por pulso, por tono, puedo utilizar por tonos, y esto es lo que se escuchaba se escucha cuando yo disco un número que va indicando cuál es Fíjense, lo primero que yo escucho es una portadora de 440 Hz, 440, entre el usuario y el abonado. Fíjense. Cuando yo escucho el tono, lo que me dice es que yo tengo enlace entre la central y mi teléfono. Por eso puedo discar. Si no escucho ese tono de marcado, no puedo discar, porque quiere decir que no tengo un enlace directo con mi central de conmutación. Luego marqué el número, con lo cual le indico a esta central con cuál me quiero comunicar. Una vez que marqué el número, escucho el tono de llamada. Quiere decir que yo estoy monitoreando la conexión, primero el establecimiento del enlace entre el emisor y el receptor. Cuando yo escucho este sonido, lo que voy a escuchar en el receptor es esto que tengo acá. Cuando yo levanto el tubo del receptor, en ese instante se establece la conexión. Si vamos a la diapositiva anterior, en ese instante es cuando se establece esta conexión entre el destino y el que está requiriendo la comunicación. ¿Eh? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Esto qué implica? Que yo tengo una instancia de conexión y otra instancia de transmisión de los datos. Cuando ustedes vean protocolos orientados a conexión o no conexión, involucra estos procesos. Cuando es conexión es establecimiento del enlace y desconexión, porque también cuando
yo ya no quiera transmitir, voy a tener que desconectar, que es cuando yo cuelgo, cualquiera de los dos usuarios, el emisor o el receptor cuelga, se corta el enlace. Ya vamos a ver cómo. Y cómo aquí las señales de RC232 que ustedes han estudiado ahora van a tener sentido. Entonces, fíjense que yo tengo mi central local, voy a tener mis señales de banda base que están entre los 0 y los 4 kHz. Y lo que yo voy a hacer es, en los enlaces troncales, ya habíamos visto, si yo tengo enlaces troncales analógicos, voy a tener justamente un multiplexor por división de frecuencia que lo que hace es establecer un uso eficiente de los canales del ancho de banda del medio físico de transmisión del troncal y establecer los canales de comunicación. Estos son los canales que voy a ir utilizando cuando dialogue entre las centrales de conmutación intermedias, buscando canales que estén libres para realizar esta transferencia de datos. Ahora, si mi enlace troncal es digital, allí es donde aparecen estas famosas tramas E1 que hemos estudiado, y voy a tener entonces un multiplexor de tiempo, porque estas son tramas que van a estar divididas en el lot de tiempo. Entonces acá veo la diferencia a la hora de las transmisiones analógicas y digitales en los enlaces troncales. ¿Hasta ahí me siguen? Vieron que acá, en este tema, se integra todo lo que vimos anteriormente. O sea que cuando uno habla de transmisiones vía dial-up, puede hacer mención a todo este tipo de tecnología que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Sí? Ahora, la última milla, lo que llamamos última milla, es entre la central de conmutación y el usuario. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de las tramas E1, habíamos dicho de que esto se utilizaba cuando teníamos enlaces troncales digitales. Por lo tanto, voy a tener que tener un conversor de PCM porque mi señal es analógica y la tengo que convertir en una señal digital. Entonces, acá veo el esquema completo de todo lo que venimos estudiando con anterioridad. Entonces, yo veo que cuando tenga que hacer uso de un enlace troncal entre varias centrales de conmutación, voy a tener los métodos de acceso, que también ya estudiaron, a estos enlaces digitales, que van a tener que competir para utilizar el enlace troncal. Y si yo voy a hablar desde un teléfono fijo, analógico, voy a tener que digitalizar esa señal, lo voy a hacer a través de PCM. Distinto es lo que hoy me ofrecen los prestadores de servicios de acceso a Internet, que me hablan de telefonía IP. Eso implica trabajar con una red conmutada por paquetes. He digitalizado la señal y eso va a entrar en una red conmutada por paquetes. Bien, nos centremos ahora en nuestro dispositivo, que es el módem. Fíjense que módem, la palabra módem, es la interjección entre modulador y demodulador, porque evidentemente yo voy a tener señales digitales que las voy a introducir en este dispositivo que tendrá que convertirlas en analógicas. Eso significa utilizar modulación digital, por lo tanto es su etapa moduladora. Ahora, en el otro extremo voy a tener también un módem, pero que va a tomar la señal analógica y la va a convertir en una señal digital para que pueda llegar a mi terminal. Allí va a actuar la etapa de demoduladora. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. Bien, entonces nosotros tendremos un tendido externo respecto, acá fíjense en línea punteada en azul, está la central de conmutación y acá en rosa está lo que se denomina última milla. ¿Sí? Cuando hablamos del armario, en las zonas residenciales habrán visto este tipo de gabinetes en las veredas, que son estos armarios de distribución.
cuyo cableado es soterrado hasta el armario de distribución y luego a partir de allí sale este tendido aéreo que es el que llega hasta los domicilios. Entonces, yo ahora estoy ingresando con una señal portadora, la cual modularé en amplitud, fase o frecuencia con mi señal digital. Y puedo utilizar cualquiera de los sistemas de modulación que habíamos estudiado, ASK, FSK o PSK. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, lo importante es que el módem no solamente va a modificar la señal de analógica a digital, sino que tiene que emular el comportamiento de un teléfono. Esto significa que tiene que emular el protocolo de establecimiento de enlace. Esto de levantar el tubo, escuchar la portadora, discar el número, esperar el tono de llamada. Cuando ustedes escuchan tu, el módem está escuchando esta señal y cuando el módem receptor atiende la llamada, lo que hace es censar la presencia de una portadora que obviamente no está dentro del espectro audible, porque es lo que nosotros modulamos con nuestra voz y que el módem modulará con la señal digital. Quiere decir que el módem tiene que tener la capacidad de generar esa secuencia de establecimiento del enlace. Esto que habíamos analizado en la diapositiva anterior. Ahora, los modem dial-up, porque esta tecnología de acceso a Internet se denomina modem dial-up. ¿Por qué? Porque el módem utiliza el ancho de banda disponible para la telefonía fija. Por lo tanto, o hablamos por teléfono o enviamos datos. Y tiene que emular el comportamiento de un teléfono. Los sonidos que escuchábamos cuando conectábamos un modem dial-up, fíjense, son los siguientes, que emulan la comunicación telefónica. Primero les voy a hacer escuchar los sonidos. Tono de marcado, el marcado. Bien, ¿qué significan todos estos sonidos que estamos escuchando? Fíjense que lo primero que hemos escuchado es la secuencia en la cual levanto el tubo, escucho la portadora, luego escucho el marcado, en los números que marco, y luego hay una serie de sonidos, fíjense que son portadoras a distintas frecuencias, porque las centrales entre sí van a dialogar enviando portadoras de distintas frecuencias que son enviadas por el módem, y los módem van a dialogar en función de entender qué significa cada una de estas portadoras. Los módems se caracterizan, hay dos grandes grupos de dial-up, los de autobaudeo, que son los que establecen la velocidad de transferencia de los datos en función de la relación señal-ruido que posee el canal de comunicación, y los módems de velocidad fija. Lo que nosotros hemos escuchado es lo que se denomina el fallback, que es el establecimiento de la velocidad de transferencia de los datos a la hora de realizar una llamada. Fíjense que envían una serie de portadoras que yo las voy a setear en la configuración del módem a la hora de comunicar dos módems entre sí. Primero los tengo que configurar y setear sus parámetros de trabajo. Uno de esos parámetros de trabajo es la velocidad de transmisión. Entonces, ahora ustedes saben que la velocidad de transmisión va a depender del canal de comunicación. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de transmisión y el canal de comunicación que debe existir? Otra cosa para recordar. Y la velocidad de transmisión debe ser menor o igual a la capacidad del canal, Muy bien. ¿Y la capacidad del canal de qué depende? de la relación señal-ruido y del ancho de banda. Muy bien, Gonzalo. En este caso, el ancho de banda va a estar definido, ya van a ver que son 2400 Hz, pero lo que no está definido es la relación señal-ruido. O sea que tendremos que chequear la relación señal-ruido porque en definitiva ese valor me va a terminar definiendo la capacidad del canal, ¿verdad?
Es lo que hemos rendido en el primer parcial. Entonces, ¿qué hace el módem? Chequea la relación señal-ruido de la línea. ¿Cómo comienza todo? El módem emisor, supongamos que yo lo seteé para que trabaje a 9600 bits por segundo. ¿Sí? Lo configuré para que inicie la comunicación a esa velocidad. Entonces, cuando el módem emisor, después de escuchar el tono de marcado, después de marcar el número, fíjense que se siente un tono. ¿Qué le está diciendo? Mi módem, si quiere trabajar a 9600 bits por segundo, va a tener una portadora asignada. Si quiere trabajar a 4800 bits por segundo, tendrá otra frecuencia de portadora asignada. Ahora, esa misma configuración debe ser compatible con el módem receptor. Por eso es que ambos módems tienen que ser compatibles. Ya vamos a ver cómo se logra esta compatibilidad. ¿Eso qué significa? Que si yo seté el valor a 9600 bits por segundo, va a enviar una portadora diciéndole al módem receptor, estoy tratando de dialogar a 9600 bits por segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué va a hacer el módem receptor? Va a decir, bueno, vamos a chequear si el canal de comunicación puede trabajar a esta velocidad. Entonces va a enviar una información hacia el emisor para que chequee si llegó con errores o no, porque va a enviar en un carácter con control de paridad. Entonces, cuando recibe la información y si no llegó alterada, le contesta con la misma portadora el emisor, con la misma frecuencia, y se establece el enlace. De lo contrario, si llegó con un error, lo que va a hacer es bajar la velocidad de 9800, supongamos, a 4800 y va a enviar otra portadora. Por eso es que empiezan a escuchar cambios de frecuencia en cuanto a las portadoras. Recibe el módem receptor, envía de nuevo un carácter de control y el módem receptor vuelve a chequear. Por eso es que esa secuencia se llama fallback, donde el módem emisor empieza a bajar su velocidad si la relación señal-ruido del canal no es aceptable. O sea, no es mayor o igual que la velocidad de transferencia que yo estoy proponiendo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Profe, perdón, no quería interrumpirlo. Hay una pregunta en el chat desde el principio que muestra el chat. Bueno, a ver, léemela, Valentina. Pregunta Bautista si es por eso que antes no se podía usar internet si alguien estaba usando el teléfono. Exacto. A tal punto que al principio nuestros padres no sabían qué pasaba porque levantaban el tubo y sentían unos ruidos extraños. Dice, che, hay problemas. Después se dieron cuenta de que efectivamente alguien estaba transmitiendo datos. Decía, bueno, cortá con internet. Pero, ¿qué pasaba en realidad? Si estaba bien conectado el módem, si alguien levantaba el tubo, se cortaba la comunicación vía módem. ¿Por qué? Porque la relación señal-ruido cambiaba bruscamente, porque otro teléfono estaba conectado a la línea, variaba la impedancia de la línea y cortaba la transmisión. Esa sensibilidad también yo la podía setear en mi módem a la hora de su configuración, en lo que se denominan los registros S, donde yo lo que hago es setear los parámetros de trabajo del módem. No sé si ahí se contestó tu pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ahora van a escuchar con otros oídos esta misma señal. Se la voy a poner nuevamente, ahora interpretando esos sonidos. Quiero que me digan, en función de los sonidos que escuchen, si establecieron la velocidad de transferencia al primer intento o si estuvieron buscando una velocidad de transmisión aceptable respecto de la relación señal-ruido. O sea, si en definitiva modificaron la velocidad propuesta por el emisor. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahí va.
¿Qué pueden apreciar? ¿Qué pasó? Creo que cambió 2 veces de frecuencia, pero ¿Bajó o subió la bajó frecuencia? 2 veces. Bajó 2 veces. Si bajó la frecuencia 2 veces, porque bajó la velocidad. Quiere decir que chequear, ¿vieron cuando se siente como ese ruido? Ese ruido es el chequeo del carácter que ha enviado. Entonces se da cuenta que no puede trabajar esa velocidad porque la relación señal-ruido es muy mala y por eso comienza pi y después pu, pu. Baja la frecuencia de la propuesta que le va haciendo. Ese es el fallback, cómo va bajando de velocidad. Esto era digamos, fíjense, siempre hablamos de la trazabilidad. En este caso se está analizando la trazabilidad del establecimiento del enlace. ¿Por qué no se está pudiendo establecer el enlace? Porque la relación señal-ruido es mala. Porque esto podía durar indefinidamente. Por eso hay un registro donde yo decía, bueno, ¿cuántas veces quiero que se realice el fallback y se corte? ¿Sí? Porque acuérdense que este es un sistema automático. Vuelvan a escuchar. Frecuencia alta. Ruido, chequeo del carácter. Vuelve a enviar. Bajó la frecuencia. Vuelve a enviar. Bien. Ahí se pudo apreciar. En forma audible. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Solamente los 4 kHz que utiliza la línea telefónica. Por lo tanto, o envío datos o hablo por teléfono. No puedo hacer las dos cosas simultáneamente. Ahora, la última milla tiene un ancho de banda remanente. Ese par de cables no solamente puede trabajar en 4 kHz, sino que puede trabajar a mayor frecuencia. Eso es lo que después se utilizó, ese ancho de banda remanente de la última milla, para trabajar con las tecnologías XDSLX. Primero ADSL hasta 1.1 MHz y luego llegamos con VDSL2 hasta 30 MHz. O sea, acá tenemos 1.1 MHz y XDSLX llega hasta 30 MHz. Con lo cual, si uno de los aspectos para calcular la capacidad de un canal, ¿cuáles eran los parámetros que definían la capacidad del canal? Ancho de banda y relación señal-ruido. Bien, quiere decir que uno de los parámetros que yo puedo mejorar para aumentar la velocidad, ¿cuál es? Para todos, ¿eh? El ancho de banda. Y fíjense cómo acá va a ir creciendo el ancho de banda. Por eso les digo que desde 1.1 MHz hasta 30 MHz, lo cual me va a llevar a altas velocidades de transferencia de datos. Otro tema será la relación señal-ruido, si me lo permite o no. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a definir como última milla? El tendido entre la central de conmutación y el usuario, el domicilio del usuario. A este tramo denominamos última milla. Ese tramo está cableado con cables soterrados, con cables multipar, y luego con un tendido, en este caso soterrado, en las zonas que se denominan City, o un tendido aéreo. Hoy en día, inclusive se ha modificado este primer tramo con fibra óptica hasta la caja de distribución y en algunos casos lo que se define FTTH hasta el domicilio del usuario, fibra óptica desde la central hasta el usuario. Ahora, nosotros vamos a trabajar con dial-up y vamos a hacer uso de las centrales de conmutación telefónica analógicas. Cuando veamos XDSLX vamos a
hablar de otros componentes que están en la central de conmutación, que es el DSLAM, pero todo esto lo vamos a ver en las tecnologías posteriores. Lo interesante es que lo que nosotros estudiemos para Dial-Up es escalable para todas las otras tecnologías, no solamente en las tecnologías vía lo que es XDSLX, sino también en cable modem. Entonces, fíjense que lo que está en rojo es donde nosotros nos vamos a montar con nuestra transmisión de datos. Vamos a utilizar estos 4 kHz. Y en el caso de XDSLX va a hacer uso de este mismo tramo, pero solo que este rango de frecuencias que está enmarcado en color celeste. ¿Sí? Nosotros de esos 4 kHz, nuestro ancho de banda efectivo van a ser entre 600 y 3000 Hz. O sea, un ancho de banda efectivo de 2400 Hz. ¿Está claro? Entonces, nos vamos preparando para preguntas teóricas. ¿Sí? ¿Cuál será el ancho de banda utilizado en las líneas dial-up que utilizan el canal telefónico? Opciones. 2400 Hz. Claro, pero si le ponen 4 kHz, 3,2 kHz, 2,4 kHz, ¿cuál deberán elegir? Por más que se hable de canal telefónico. Vamos de nuevo, armemos una pregunta teórica. Un modem dial-up utiliza un canal telefónico. ¿Cuál es el ancho de banda que utiliza? Opción A, 4 kHz. Opción B, 3,4 kHz. Opción C, 2,4 kHz. Opción D, ninguna de las anteriores. La C, 2,4. Bien, pero alguien puede decir, bueno, pero cuando hablamos de canal telefónico hablamos de 4 kHz. Entonces pongo 4 kHz. ¿Por qué no es 4 kHz? Por esta diapositiva que tenemos acá, hacemos uso del ancho de banda efectivo, donde quedan canales de guarda entre 0 y 600 Hz. ¿Cuál es el espectro de frecuencia que utiliza? Otra pregunta teórica. ¿Cuál es el espectro de frecuencia que utiliza dial-up? Son 3000 Hz, o bueno, 3 kHz de 300 a 3300. ¿Cómo? Me gusta porque Lorenzo participa y va aprendiendo de sus errores y eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos aprendiendo, porque acá no vienen a demostrar que saben, sino que tienen capacidad para aprender. ¿Sí? Yo les digo, ¿cuál es el espectro? Significa entre qué valores. Entre 3300 y 300. Fíjate que es el efectivo, entre 600 y 3000. Pero los otros también los usa, ¿o No no? usa esto que está acá, este ancho de banda efectivo. Justamente a los otros no los utiliza. Pero no los puede utilizar nadie más. No, nadie más. ¿Quién los utiliza sin pedirnos permiso? El ruido. Por eso dentro de todo este rango, por eso decimos en términos generales 4 kHz, va a decir, bueno, ahí adentro, pero dentro de ese rango yo utilizo este tramo porque es el menos ruidoso, el que tiene mejor relación señal-ruido. Por eso cuando hablamos de espectro, decir, bueno, ¿entre qué valores? Profe, ¿y ese tramo de 600 a 3000 cómo se define? Como ancho de banda efectivo. Claro, pero ¿cómo se determina que es de 600 a 3000 Hz? Por mediciones. Ah, ok. Claro, los que trabajaron en esta tecnología midieron
en qué O sea, donde rango había menos relación señal-ruido y era en ese tramo. mejor relación señal-ruido. Sí, O sea, una mayor relación señal-ruido. Y allí se estableció este como el tramo más eficiente para el uso de la transmisión de datos. ¿Sí? sí. Entonces, esto para que no se domestiquen, para contestar lo primero que parece que fuese. ¿Sí? Bueno, vamos para acá. Ahora, cuando nosotros hablamos de modulación, y esto lo único que hago es recapturar lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque ya hemos visto modulación digital. Decimos, esto no hace más que pasar en limpio lo que ya habíamos visto, los tipos de modulación. Ahora, fíjense que nosotros en ASK, PSK y FSK, ¿cuántos bits por baudio estoy transmitiendo? ¿Uno? ¿Gonzalo? Sí. Bueno, acordate que como respuesta, ¿cómo sería? Un bit por baudio. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? El que no entienda es el momento de decir, profe, estoy perdido, no sé por qué dicen eso. De modulación digital es AFSK, FSK, PSK, nos permitía enviar un bit por baudio. Entonces, pregunta, que podría ser para el teórico. Miren que les voy tirando preguntas del teórico, ¿no? Y después son las que aparecen en el teórico o no. ¿No son las mismas que yo les digo en clase? Y en la curva pasan de largo, vienen muy acelerados. ¿Cuál será la máxima velocidad de transferencia de datos si utilizo ASK, PSK o FSK? De acuerdo a la capacidad del canal, Ajá. Sí, será la misma que la velocidad que nos da el tiempo del símbolo, o sea, 1 sobre el tiempo del símbolo. O sea, El ancho de banda, entonces, ¿qué velocidad? eh, La misma ¿Eh? con la que estoy trabajando, ¿o no? Sí, bueno. ¿Cuál? ¿Cuál es el ancho de banda con el que estoy trabajando? 2,4 GHz. Kilohertz. Ah, bien, porque si no estábamos, nos hubiéramos quedado a vivir ahí en Dial-Up, ¿no? 2,4 kilohertz. Entonces, ¿a cuántos baudios corresponde? 2400 baudios por segundo, ¿no sería? La de Bueno, velocidad. ¿y a qué velocidad de transmisión de datos? Esa sería la velocidad de señalización, ¿no es cierto? Sí, ¿Y la velocidad de transmisión? la la misma, misma, igual. ¿Cómo? es la la misma. misma. ¿Cuál sería? 2400 bits por segundo. Muy bien, muy bien. Entonces, nos hubiéramos quedado con esa máxima velocidad, pero ¿qué les enseñamos a ustedes? ¿Cómo podemos superar esa velocidad en dial-up? ¿O no se puede superar? Desde lo teórico, desde lo que ustedes ya han estudiado, ya han rendido y podemos ver cómo les fue. Me fijo en las listas y vemos. Cambiando la Bien, modulación. sí. Ajá, ¿a qué modulación cambiarías? Y depende de la relación señal-ruido, puede ser aumentar los niveles de modulación para FSK o para QAM. Ajá, dame un ejemplo. Podría transmitir a, o sea, 4 FSK y para transmitir 4 más. FSK, ¿le hemos eh, enseñado 4 FSK?
No me las acuerdo muy bien ahora, pero Ayuden a Gonzalo, que está ahí con la No era, espada. no era QAM. Estoy lo mismo. pues si modulamos amplitud y fase QAM. también Muy para bien. transmitir más bits en un símbolo. Exacto. ¿Y a qué velocidad podría llegar? Para todo, mire que Gonzalo está ahí a los espadazos. ¿Cuáles son sus grupos soporte? Y los 40 y pico ya quedan poco. 34, 32. 9600 bits por segundo. ¿Hasta ahí nomás podríamos llegar? Bueno, lo multipliqué por 4, que sería los niveles. Bueno, pero esto es conceptual lo que estoy preguntando. No, se puede seguir modulando por fase también. Bueno, entonces, ¿cuál sería la máxima velocidad? Esto es conceptual. En realidad es infinito, pero Muy bien. ¿Y quién me dice? no va a poder distinguir los símbolos después cuando lleguen, Ajá. porque la relación señal-ruido. Muy bien. Entonces, el que me limita es la relación señal-ruido. O sea que, en definitiva, el medio físico de transmisión, esa última milla, las condiciones reales de esa última milla, es la que me va a definir cuál va a ser esa máxima velocidad. ¿Sí? Entonces, acá vemos un bit por símbolo, pero acá más cantidad de bit por símbolo me permite aumentar la velocidad. ¿Sí? Pero, si yo tengo sin ruido, Nyquist me decía esto. Pero, miren, esa es la realidad tecnológica. Entonces sí va a existir ruido y va a depender estrictamente de qué me toque en mi línea de transmisión, esa última milla, cuál sea la araña que me toque a mí para saber cuál va a ser mi relación señal-ruido. Entonces, en función de la relación señal-ruido que yo tenga físicamente en esa última milla, determinará la cantidad de bits por símbolo y multiplicado por ese ancho de banda, me dará la velocidad de transmisión a la cual puedo trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser exactamente igual para las tecnologías XDSLX que utilicen esa misma última milla. Solo que esas tecnologías, ¿por qué van a poder trabajar a mayor velocidad? Porque tienen más niveles de modulación. No. Fíjate, Porque el supongamos canal que... me lo permite, profe. ¿Cómo? Porque el canal me lo permite. ¿Y por qué me lo permite el canal? Porque hasta ahí al córner, ¿verdad, Santiago? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era el análisis? Supongamos que Víctor, que también está ahí presente, a ver, veamos quiénes más están con cámara, ahí va, están con cámara, muy bien. Supongamos nuestra moderadora Valentina. Mira, Valentina, vamos a ver tu entorno, última milla, es este que aparece en la imagen. ¿Sí, Valentina? Bueno, entonces decimos, bueno, Valentina, este entorno a vos te da una relación señal-ruido de 22 decibeles. Si tenemos 22 decibeles en tu última milla, ¿cuál va a ser la máxima velocidad de transmisión que puedes tener con dial-up? Esto para todo, agarra una calculadora.
Y ya en un minuto cortamos porque ya no hemos pasado de la hora. ¿Cuánto les da? Fíjese que acá la tienen fácil porque tienen la cantidad de bits, ya tienen la cantidad de bits y tienen el ancho de banda. El ancho de banda es 2400 Hz y la cantidad de bits son 4. Porque ya tienen este cuadrito. Porque si bien pueden arrancar con los 22 dB, pero ya tienen directamente en el formato digital. Serán los 2400 Hz por los 4 bits. 4 bits serán 2400 baudios, o sea, 4 bits por cada baudio. Entonces, ¿a qué velocidad están trabajando? A 9600 bits por segundo. Muy bien. Entonces decimos, ¿y si yo uso XDSLX, podré trabajar a mayor velocidad? Si es así, ¿por qué sí o por qué no? Valentín decimos, bueno, vamos a trabajar en vez de dial-up con XDSLX y vamos a tratar de trabajar a mayor velocidad con esa relación señal ruido que tenés de 22 dB. ¿Esto será posible o no? ¿O me están vendiendo humo? Sí, porque podemos trabajar a una frecuencia mayor. Y lo de frecuencia, mejoralo. Un ancho de banda Un ancho de banda mayor. mayor. Muy bien. Un ancho de banda mayor. ¿Por qué? Porque vimos que teníamos todo ese ancho de banda remanente, ¿se acuerdan? Porque dos cables llevan frecuencias más altas que 4 kHz. Pero trabajaba en 4 kHz porque inicialmente para un teléfono era un solo teléfono el que dialogaba, con 4 kHz ya era suficiente ese ancho de banda. Entonces ahora vemos cómo podemos escalar en velocidad, aún manteniendo la misma relación señal-ruido en función del ancho de banda que yo utilice. ¿Sí? Aún que esté empobrecida mi relación señal-ruido, yo puedo ir creciendo en función del ancho de banda y trabajar y llegar a velocidades de los megabits por segundo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a parar las rotativas. Esto vamos a continuar la clase que viene. Vamos a terminar en forma presencial la clase de dial-up y vamos a ver después el tema de los parciales que cada uno quiera revisar y ver su parcial, pero con la condición de la que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Aquel que realmente quiere ver qué pasó con su parcial y que no hizo Sarasa Sasa 24. ¿Sí? Bien, ¿qué vimos hoy? Nos introdujimos en el concepto de acceso a Internet, cuáles son las tecnologías que nos permiten acceder a Internet, y cuando hablamos de tecnología, hablamos de la tecnología de esa última milla. ¿Qué hemos definido como última milla? La distancia que existe entre la localización del usuario y el prestador del servicio de acceso a Internet. En este caso estamos estudiando la tecnología dial-up. Esa última milla se llama última milla porque debe medir una milla, o sea, 1.6 kilómetros, porque todos los cálculos que se hicieron de ese ancho de banda efectivo de 2400 Hz era para una distancia de 1.6 kilómetros, que es una milla aproximadamente. Entonces, ¿qué vimos? Que vamos a tener que utilizar un dispositivo llamado módem,
que va a tener que modular y demodular la señal para convertirla de una señal digital en analógica en la etapa de transmisión y un demodulador en la etapa de recepción para convertir esa señal analógica nuevamente en una señal digital. Vimos cómo la velocidad de transmisión está íntimamente relacionada con la capacidad del canal, y esa capacidad del canal estaba en función de dos parámetros fundamentales: el ancho de banda y la relación señal-ruido. La relación señal-ruido tenía que ver directamente con las características del tendido de esa línea de transmisión hasta el domicilio del usuario. Y vimos que el ancho de banda ya estaba predeterminado y el ancho de banda eficiente era de 2400 Hz. Entonces, eso me terminaba definiendo la velocidad de transmisión en función de la relación señal-ruido que yo posea. Las mejores condiciones, 55 dB y trabajar con 15 bits. Entonces, eso lo que me mostraba es que yo podía tener una máxima velocidad para dial-up con ese ancho de banda y con los niveles de modulación que podía distinguir si es que mi relación señal-ruido llegaba hasta los 55 decibeles. Y ahí vamos a ver cómo los distintos módems llegaron a 57 kilobits por segundo como máximas velocidades de transmisión de datos, y esto lo vamos a seguir viendo la clase que viene. Bien, ¿hay alguna duda o pregunta respecto de esto que vimos en la generalidad? Ustedes ya tienen el PowerPoint, yo ya se lo subí, les tiene que haber llegado a su correo personal, está en la autogestión. ¿Sí? Muy bien, ¿les gustó la música del principio? Bueno, Muy bueno, profe. muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces nos vemos en la presencialidad. ¿Mm? Profe, una consulta. Perfecto. ¿A qué mail le mandamos lo de para la revisión del parcial? ¿Al de comunicación virtual? ¿Comunicación virtual? Sí, A ese, perfecto. No, a ese. profe. Y acuérdense de poner Sí, el asunto, el curso de Leo. curso, número de legajo, apellido, nombre, porque estoy recibiendo mail de 5 cursos simultáneos y por suerte ya terminé con el intensivo, o sea que ahora les puedo prestar un poco más de atención personalizada, digamos. Por eso es que volví a enviarles a través de sus correos personales. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos entonces con ustedes el lunes que viene. ¿Eh? Chao, Chao, profe, nos profe. vemos. Nos Bien. vemos. Chao, hasta Chao, luego. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos Vamos, vemos. profe. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Un gusto. Suerte.